Bien, la verdad que es un buen punto partir de que es el problema madre macroeconómico que Argentina hoy tiene, porque digamos, hemos pasado de un superávit fiscal en el año 2004-2005 del orden de 1,5 puntos del PBI, y en ese momento no había utilidades del Banco Central, no había rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que se pasaran al Tesoro, como las hay hoy y que son significativas. Y nosotros estamos proyectando para este año, en función de cómo viene la información oficial disponible hasta ahora, un déficit fiscal del orden de 8 puntos del PBI, sin considerar las utilidades del Banco Central ni las rentas del fondo de ANSES, lo cual te está marcando un cambio significativo, porque has pasado 1,5 a 8, o sea, prácticamente 10 puntos porcentuales del PIB, que ha crecido el gasto por encima de los ingresos en estos años. Entonces, es significativo porque ahora no solo es una cuestión de cómo lo financiamos, sino también es una cuestión de que estamos en un nivel alto de déficit fiscal y a mi criterio el punto clave de esto es que al financiarlo básicamente con pesos, hasta septiembre del año pasado lo financiábamos con emisión de pesos por parte del Banco Central. Desde septiembre del año pasado el gobierno empezó a salir al mercado a tomar deuda. Obviamente que esa estrategia la intensificó este año porque el Banco Central ya está en el límite de posibilidad de financiar al Tesoro. Entonces, lo que vos tenés es un mantenimiento de la necesidad que el Banco Central sigue emitiendo pesos. Los que antes emitía directamente al fisco, ahora parte emite al fisco y otra parte la tiene que emitir a la economía para que la economía tenga liquidez y pueda absorber los bonos que el Tesoro coloca, como va a pasar mañana con los bonos que va a colocar, uno atado a la devaluación y otro a la tasa, digamos, Butler más algunos puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Al financiarlo eminentemente con pesos, vos estás generando presiones inflacionarias que, como no querés que se generen de manera creciente, sacás pesos colocándole letras a los bancos, que son las LEVAX. O sea, estás generando, a mi criterio, inflación reprimida, porque en algún momento vos vas a tener que darle una solución a esas letras que los bancos van a tener y a esos pesos que vos vas a tener que volcar al mercado. Entonces ese sería el momento del sinceramiento del impacto en precios que hoy estás tratando de evitar sacando una porción. Mira, te doy un dato reciente. En los primeros 8 meses del año hemos emitido para el fisco un 70% más que la emisión que terminó habiendo en la economía. Quiere decir que estás teniendo que esterilizar una parte significativa de lo que emitís para el fisco, porque si dejaras todo ese dinero en la economía, claramente la presión sobre los precios, la presión sobre el dólar ilegal sería mucho más significativa que lo es. Bueno, ese es el gran desafío que tienen los candidatos a presidente y que va a tener quien sea presidente, porque, como bien decías, estamos con la presión tributaria máxima de la historia argentina. Hoy quien paga todos los impuestos en Argentina paga aproximadamente el 50% del ingreso que tiene, ya sea persona física o persona jurídica, y el promedio de la economía está pagando, según nuestros cálculos, un 37% del Producto Bruto Interno, que eso es elevadísimo respecto a lo que Argentina tenía hace 10 años. Entonces, subir la presión tributaria, crear más impuestos, subir alícuotas de los impuestos que tenemos, en una economía que hace 4 años que está estancada, claramente es inviable. Desde mi punto de vista, lo que Argentina necesita es que el presidente tenga el coraje de bajar impuestos, confiando en que la alta presión tributaria que hoy tenemos te está generando evasión, elusión impositiva, por ende estás perdiendo recaudación, pero no hacer una reforma de baja de impuestos o de cambios tributarios irresponsable, sino una reforma que esté atada para que realmente beneficie al que trabaja formalmente. O sea, nosotros tenemos propuestas de baja de impuesto al cheque,
donde no decimos, bueno, se elimina el impuesto al cheque o baja tanto, sino, bueno, se va a poder tomar a cuenta de ganancias, inclusive de IVA, una mayor proporción de lo que hoy se toma a cuenta, que hoy es el 34%, bueno, irlo incrementando gradualmente, de modo tal que quien está en blanco se vea beneficiado. En el caso de una pyme, bueno, que si el primer año tiene un impuesto a las ganancias o un IVA que le permita tomar todo lo que pagó de cheque, que lo tome, ¿sí? O sea, creo que se requiere coraje para hacer una reforma tributaria agresiva, pero responsable. ¿Por qué? Porque necesitamos salir de esto. Hoy estamos con estancamiento e inflación. Y para salir de esto, normalmente si uno siguiera una receta ortodoxa, como se le llama, tendría que generar recesión. Porque para bajar la inflación, normalmente, ¿qué haces? Una política fiscal contractiva, monetaria contractiva, y eso es recesivo. Eso no lo podés hacer con una economía que hace 4 años que está estancada. Entonces, el desafío es hacer una estabilización no recesiva. Hay que trabajar con el gasto también, o sea, hoy Argentina gasta 5 puntos de Producto Bruto Interno en subsidios económicos. En el año 2006 gastábamos 1 punto. Entonces, eso también es un círculo vicioso, porque yo te doy un subsidio. Si ese subsidio lo financio emitiendo pesos, te genero inflación. Si te genero inflación, necesito darte más subsidio, si no quiero que la tarifa de la energía suba. Si te doy más subsidio, pero no tengo financiamiento, tengo que emitir más. ¿Se entiende? Más inflación, más subsidio. Y en ese circuito nos hemos metido y consecuentemente hay que salir de eso. Pero para salir de eso yo necesito generar un programa económico. No voy a hablar de estos programas de otras décadas que se anunciaba medida 1, 2, 3, 4, pero sí tiene que ser algo que ataque integralmente la cuestión de la inflación, del estancamiento, la situación de economía regional, el tema Banco Central. O sea, va a tener que haber una mirada y una propuesta económica integral que te genere la posibilidad de volver a los mercados voluntarios de deuda. Lo que ha hecho el gobierno ayer, tomando deuda en dólares al 9,20% anual, para mí es una clara muestra de la desesperación que tiene el gobierno por hacerse de financiamiento para financiar el desequilibrio fiscal que tiene. Porque cuando Perú, cuando Bolivia te están tomando deuda al 4% anual en dólares, o sea, salir a tomar al 9,20 con validar ese endeudamiento es realmente porque no tenés otra opción, porque no hay otro que te preste a menor tasa. Entonces, es un desafío muy grande porque la situación a la que se ha llegado es muy compleja. Ahora, no es imposible salir de esto, pero claramente se requiere, primero, saber a dónde queremos ir, segundo, cómo, y tercero, quiénes lo van a hacer. Porque también dice mucho quiénes son los que van a llevar adelante una acción económica integral, consistente, coordinada, que genere confiabilidad en el ciudadano, confiabilidad en el empresario, confiabilidad en el trabajador, porque realmente acá va a haber que hacer un esfuerzo conjunto. O sea, esto no vamos a salir de esta situación con que solo pague los platos. O sea, acá a los platos rotos los tenemos que pagar entre todos, más allá de lo que haya pasado en estos años. ¿Por qué? Porque, insisto, la estabilización tiene que ser no recesiva. Creo que hoy la sociedad no va a avalar una estabilización recesiva. Y ningún candidato está pensando en una estabilización recesiva. Todo el mundo insiste en que va a bajar la inflación sin generar recesión. Bueno, y ese es un desafío no menor.